Esta es una producción de Frank Network para Manantial de Gracia. Entonces Dios tiene un pueblo, Él escogió esto, y lo que vamos a estudiar ahora es quizás uno de esos temas que yo considero elementales o claves para entender la historia del pueblo de Dios, un pueblo que tiene la salvación de su Dios, un pueblo que recibió las instrucciones de su Dios, un pueblo que a medida que obedece esas instrucciones es bendecido, y cuando las desobedece, ¿qué es lo contrario a la bendición? ¿Entienden? Esta es una consecuencia inevitable. Entonces, es muy importante conocer la instrucción de Dios dada al pueblo de Dios. Entonces, Dios tiene un pueblo al que le dio instrucciones. La bendición de Dios está íntimamente vinculada o en dependencia de la obediencia a la instrucción divina. De tal manera que nadie puede decir soy bendecido por Dios, pero si no tiene la instrucción de Dios y no la obedece. Porque Dios no dio muchas instrucciones, dio una sola instrucción a su pueblo, y no la dio a muchos pueblos, la dio a un solo pueblo. Entonces, hoy vamos a hacer, y espero yo que hagamos todos un estudio donde dejemos que las escrituras nos enseñen. No sé cuántos de ustedes han pasado por algunos momentos de crisis. Y cuando me refiero a crisis es porque te das cuenta que necesitas un cambio en tu vida. ¿Sí? Y necesitas ese cambio en tu vida, y entonces empiezas a clamarle a Dios de una manera nueva, diferente. Y a veces, para algunas personas, claman un día y Dios les responde. Otras claman mucho tiempo y Dios les responde después de mucho tiempo. Ahora, parece que Dios responde todo aquello, y lo sabemos, y no parece, que está conforme a su voluntad. Y para conocer la voluntad de Dios es determinante dos cosas en nuestra vida. Uno, su instrucción, comprenderla, su Torah. Eso significa instrucción. Sus mandamientos, porque ahí están expresadas claramente la voluntad de Dios. Y lo segundo es su Espíritu Santo guiándonos desde acá adentro, desde nuestro espíritu. ¿Entiende? Entonces, dos formas tenemos de conocer la voluntad de Dios: conociendo su instrucción, claramente expresando su voluntad para su pueblo, y el Espíritu de Dios hablando a nuestro espíritu y revelando, como dice Pablo, la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios conoce la mente de Dios, conoce el corazón de Dios, conoce los pensamientos de Dios y nos lo da a conocer a nosotros. Es el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios, la instrucción o la Torah de Dios, la palabra viviente de Dios, porque esa palabra es la que Dios le dio a Moisés. Dios le dio a Moisés mandamientos de vida, ¿entiende? Mandamientos de vida. Eso es lo que Esteban le dijo al pueblo cuando después de eso lo apedrearon. Lo que Moisés tenía para el pueblo eran mandamientos de vida. Ahora, el pueblo, si hubiese aceptado la invitación a subir al monte, ellos hubiesen recibido esa palabra de vida. Pero aún así, al finalizar el viaje, y al final del viaje, Dios le dice al pueblo por medio de Moisés que la palabra no la puso lejos, no la tienen que ir a buscar lejos, sino que la puso en su boca y en su corazón. Y esto está hablando de la acción directa y de dónde Dios quiere que esté la instrucción, su Torah. Él no quiere que esté en un libro, Él no quiere que esté en un manual de doctrinas, Él no quiere que esté allá afuera. Él no quiere que esté en cosas que nosotros podamos manipular con las manos. Él quiere que su instrucción esté en nuestro corazón y que pueda brotar de nuestra boca. Amén. Y eso es todo. El plan de Dios, el pacto, el nuevo pacto, en su consumación, ¿qué es lo que dice que hará Dios? Escribirá sus leyes en nuestros corazones y nos dará una mente nueva. Un corazón nuevo y una mente nueva. Desde un principio Dios quiso eso, y lo que Dios busca es eso. Lo que el pueblo ha hecho con no conocer o ignorar o desobedecer la instrucción divina es atrasar el proceso de pleno cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Lo entendemos?
somos duros para aprender y eso es un hecho. Bueno, antes de entrar en materia, quiero decirles que es muy importante que sepamos que si alguien está en una congregación, más vale que esté seguro que fue porque un día Jesucristo lo encontró, vino a su corazón y le dio el nuevo nacimiento. Porque si no es esa la experiencia que nos trajo a la iglesia, entonces solo estamos viviendo una vida religiosa y tratando de vivir una vida cristiana, pero va a ser imposible. Porque la vida cristiana no es más que el resultado de Cristo viviendo en un templo que somos nosotros. ¿Lo entendieron? Ok, no podemos fingir a ser cristianos. Tenemos que haber sido hechos cristianos a través de la experiencia del nuevo nacimiento, lo cual es una acción del Espíritu Santo. Recuerden, Juan 1:12, ¿quién lo recuerda? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, que también significa derecho de ser hechos hijos de Dios, y esto no es por voluntad de hombre. Usted y yo, por más que amemos a una persona, a nuestros hijos incluso, no los podemos hacer cristianos, no les podemos transferir el cristianismo, les podemos transferir instrucciones, tradiciones, sí, pero la experiencia del nuevo nacimiento solo puede venir del Padre Celestial. Recuerden que una persona nacida de nuevo, un auténtico y verdadero cristiano, es alguien que ha nacido de Dios, es un nacido de Dios. Okay, la experiencia cristiana no está en la posibilidad de un hombre, a menos que Dios intervenga y le haga un hijo de Dios. Cuando yo nací de nuevo lo recuerdo. ¿Quién era yo? Un rebelde. A mí me hartaron con la religión, perdonen que diga así, pero la religión católica. Mi abuelo me hizo que yo llegara no a amar, ni a querer, ni a pensar, ni a hablar de esa religión como la religión, como mi religión, sino como la religión de mi abuelo, de ese viejo que así les decía yo, era un niño, pero ¿qué es lo que pasó? Que él me hacía entrar a la iglesia de la oreja, y no de la oreja, de la patilla, y en ese tiempo yo tenía cabello, y me agarraba, y así me hacía entrar. Si yo me movía algo, no, mejor ni les cuento, pero si me portaba mal, si me dormía, yo tenía que ir a confesarme con el cura, porque dormirse en la banca de una iglesia era pecado. Y el cura me mandaba a rezar unos cuantos Padre Nuestros y Ave Marías y otros delante de una imagen que yo le tenía miedo. Yo tenía pánico cerrar los ojos delante de eso. Para mí, yo no sé, pero creo que Dios de alguna manera me estaba diciendo, este no es el camino que yo tengo para ti. Es el camino de tu abuelo, de tu padre, de toda esa gente, pero no es el camino que yo tengo para ti. Yo tenía miedo a todas esas imágenes. En serio, yo no podía quedarme, yo tenía miedo quedarme allí y que se levantaran. Mi abuelo, que tal vez no lo toleraba allí dentro de la iglesia, solo lo toleraba cuando me llegaba con regalos, cuando decía vamos a ir al estadio a ver jugar, ahí me encantaba mi abuelo. Pero cuando se trataba de ir a la iglesia, no, yo no tenía nada. O sea, llegó el momento en que después me volví muy rebelde, porque a mí me quisieron imponer una religión, y yo no tenía nada. Y si no quería la religión católica, menos la religión evangélica. Pero tuvo que pasar algo en mi vida y estar en una crisis, siendo muy joven, un adolescente, para que yo abriera mi corazón al Señor. Y Él me buscó y no me dejó opción, porque hay ocasiones en que Dios puede ser insistente con una persona, pero hay ocasiones en que Dios llega y nos llega de una forma en que no hay opción a decir no o a rechazarlo. Y así pasó conmigo. Y yo no entendía mucho, no entendía casi nada, pues hasta ahora me cuesta entender muchas verdades de la Biblia, imagínense en aquel tiempo. Empecé la vida, la caminata con el Señor, empezaron a suceder cosas, y me di cuenta que el Señor me quería en su servicio, ¿entienden? Okay. Yo les voy a decir algo, esta no es una sospecha que yo tengo, es lo que yo he visto. Si una persona nace de nuevo, y el Espíritu de Dios viene a morar en esa persona, es inevitable que esa persona desarrolle una vida de servicio al Señor. De tal manera que ¿quiénes van a servir al Señor? Todos los que han nacido de nuevo y todos los que tienen el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios conduce a las personas a eso. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será que instrumento útil, santificado,
y disponible, lo voy a parafrasear, para toda buena obra o para todo buen servicio al Señor. ¿Entienden? Servir al Señor no es una opción, es la respuesta natural de una persona que ha nacido de nuevo. Bueno, Dios empezó a dirigirme, a guiarme y a proveer de manera muy maravillosa los recursos para que yo empezara a estudiar. Empecé a estudiar y fui creciendo. Llegué a un momento en mi vida en que ya había terminado un instituto y entré al seminario, a la facultad de teología. Y mientras estudiaba en la facultad de teología, daba clases en unos institutos, en dos institutos, uno de las Asambleas de Dios y otro intereclesial. Y estudiaba en la facultad lenguas bíblicas. Me encantaban las lenguas bíblicas. Tuve un maestro que de alguna manera afectó mi vida porque él vio el hambre que yo tenía y el anhelo que yo tenía de conocer la palabra del Señor y que me apasionaban las lenguas bíblicas, hebreo, arameo, griego. Y cuando él vio esto, empezó a recomendarme libros y yo empecé a leer libros y me di cuenta que de alguna manera Dios me dio gracia para que le cayera bien a un profesor que era muy difícil, casi todo el mundo no desarrollaba ninguna relación y él decía, mi única relación con ustedes es transmitirles el conocimiento por el cual me pagan, así lo decía él. A mí me pagan por darles conocimiento y ustedes están aquí para aprender y para ser evaluados. Y si ustedes en la evaluación aprueban, ustedes podrán pasar su curso conmigo. De lo contrario, no hay nada. No les daré trabajo para que rescaten un curso perdido. ¿Entienden? No había manera. El que lo perdió, lo perdió. Entonces, a mí me dio cierta información que no se la daba a los otros. Una ocasión él me dijo, yo veo en ti algo, además de un anhelo profundo de conocer al Señor, veo que Dios tiene algo para ti. No sé cuándo se va a cumplir en tu vida, pero en ese momento yo estaba teniendo mucho éxito, entonces yo pensé que ya estaba en el momento, ¿entiendes? Yo estaba en el momento, él no sabe que yo ya tengo mucho éxito, ya era líder de era pastor de jóvenes en ese momento en una iglesia grande. Imagínense que esa iglesia tenía 19 iglesias bajo ella y a los 19 iglesias, yo también era pastor de jóvenes, es decir, yo era el pastor general de jóvenes, además de ser profesor del instituto y tener una agenda muy llena. Pero entré en una de esas crisis, yo sentía que había más en Dios y que lo que estaba viviendo era como un engaño, ¿entienden? Que ese éxito no me estaba llevando a todo lo que es Dios. Además de eso, que muchas veces me sentía un falso profeta, perdonen que lo diga, predicando muchas y enseñando muchas doctrinas que en mi mente no tenían coherencia. Bueno, y otros profesores influyeron mucho para mostrarme de que había muchas doctrinas que no eran bíblicas, pero que eran muy practicadas. Una de ellas es que el líder siempre tiene que mantener su posición y ser infalible ante el pueblo, porque el día que él reconozca un error, pierde autoridad, y si pierde autoridad, el pueblo ya no lo respeta. ¿Entiende? No se trata de que era perfecto, tenía que aparentar ser perfecto. Cualquiera se equivocaba menos él. Y esta es una de las cosas tremendas y muchas iglesias tienen eso. De tal manera que el líder usa una postura en presencia de las ovejas que no la usa en su círculo de amistad. Y yo sé mucho de eso porque he estado en los dos bandos, ¿entiende? Pero delante de las ovejas, muy formal, muy serio. No hace bromas. Y si hace una broma es muy comedida. Pero vaya a su círculo de amistad y se va a dar cuenta que es muy diferente. Vaya a jugar deportes con él en un círculo, es muy diferente. Pero hay muchas doctrinas más, sobre todo eventos del fin. Yo daba clases de escatología, así se le llama a todos los eventos del fin, y me daban allí un pensum, obviamente los textos y la temática que yo tenía que desarrollar, porque todo tiene que ir acorde con la doctrina. De tal manera que yo hacía algo, y es que yo no tomaba esos textos, sino que yo enseñaba otras cosas que yo creía que eran la coherencia. Hasta el día de hoy, muchos de los que fueron alumnos míos, y hoy nos mantenemos en contacto con unos 3 nada más, ellos recuerdan eso y me decían que
era algo que ellos admiraban de mí porque yo era demasiado joven, tenía 21 años apenas en ese tiempo. Cuando pasó eso, yo estaba en esa búsqueda y seguía buscando y orando muy seriamente al Señor. Y fue allí cuando tomé la decisión de salir de las Asambleas de Dios e ir a la última organización donde estuve 18 años. En los últimos años me pasó una experiencia muy similar. Cuando yo llegué a Wigra, aquí hay hermanos que estuvieron en Wigra, yo era muy, tal vez me recuerdan, era como muy impositivo en ciertas cosas. Algunas consideran que soy bravo o que era bravo, porque de alguna manera yo defendía un sistema y tenía que propagarlo, por decir así. Y hay unos mecanismos que son muy impositivos, de tal manera que para poder dar eso, establecer eso, uno no tiene que mostrar ninguna flexibilidad. Tiene que ser inflexible y tenemos que dar la apariencia de que todo lo que nosotros enseñamos es la verdad y que aparte de eso, pues no hay verdad. ¿Entienden? Si no estás con nosotros, no estás en lo correcto. Y es una de las cosas. Pero en los últimos 10 años vinieron pasando muchas cosas, entre ellas enseñanzas, y yo ya empecé a sentirme otra vez incómodo, de tal manera que cuando llegamos aquí y a Guayaquil, en mi corazón ya no estaba promover un sistema o una política, y tal vez algunos que conocen ambas cosas lo notaron. ¿Por qué? Bueno, hoy vamos a introducirnos a este tema. Pero déjenme decirles que la Biblia dice que nadie puede añadir ni quitar a la instrucción de Dios. Y también dice que si un profeta habla en nombre de Dios y lo que el profeta dice no se cumple, Dios nunca habló a través de ese profeta. Dios mismo lo está diciendo. El tal profeta es un falso profeta. Entonces, una de las cosas que golpeó mucho es cuando yo defendía esto y me sentía muchas veces, a imaginar ustedes, pero tal vez ahora se imaginen cómo me sentía yo cuando le tenía que decir a alguien, cuando me decía, pero es que dio fecha para el 96, es que dio fecha para el 2000, y que Cristo venía y Cristo no vino, y la Biblia dice que si un profeta, alguien anuncia algo y no se cumple, ¿qué es? Falso profeta. Entonces, ¿cómo decía yo? No, pero es que no fue el único que lo dijo. ¿Por qué solo te ensañas con él y no con...? Te voy a mencionar cuántos lo dijeron. Ahora, pero ¿se imaginan? Eso no tiene ninguna coherencia. Eso no quita que la otra persona ha estado hablando en nombre de Dios algo que Dios no ha estado hablando. Pero algo que golpeó más fue hace algunos años cuando literalmente dijo que nunca se equivocó. Que lo que dijo es porque Dios se lo mostró. Y cuando Dios se lo mostró, entonces si no se cumplió, no es responsabilidad de él, porque Dios se lo habló a él. ¿Entienden? Entonces, ¿quién se equivocó allí después de dar esa conclusión? Dios. Ok, yo no me he equivocado, Dios se equivocó. En un inicio, él pedía disculpas. Yo era parte de ahí, estaba ahí, pero después dejó de pedir disculpas, diciendo que no iba a pedir más disculpas porque él estaba seguro que Dios le había hablado. Aunque no se cumplió nunca, y muchas cosas más. Pero la Escritura deja claro algo, y es que nosotros no podemos usar el nombre de Dios para hablar y decir cosas que no vienen del corazón de Dios, sino del corazón del hombre. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, Dios da esta instrucción: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y en Deuteronomio 18:20 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y en el mismo capítulo, el versículo 22 dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y en Ezequiel capítulo 14, versículo 9 dice: y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo, Jehová, engañé a tal profeta y extenderé mi mano contra él
y lo destruiré de en medio de mi pueblo, Israel. Uno de los hombres que todo el mundo reconoce, quizás como el que más almas ha guiado al Señor, es el evangelista Billy Graham. Este hombre jamás usó términos como el Dios me dijo, Dios me habló. Es conocido porque la frase más famosa que él tenía era: la Biblia dice, todo lo que Dios ha hablado a su pueblo, toda la instrucción que el pueblo de Dios debe conocer acerca de la instrucción divina, la tenemos escrita. No habrá una revelación nueva. Cuando se habla de revelación, es que debemos hablar de una nueva comprensión de la revelación ya dada por Dios. ¿Esto es posible? Claro que sí, porque el Espíritu Santo trae luz a nuestras vidas para darnos una comprensión más profunda de la Escritura, de la revelación divina, de la instrucción divina, instrucción que Dios dio a su pueblo. Por eso, en esta serie de mensajes o enseñanzas, vamos a descubrir cuál es la identidad del pueblo de Dios, cuál es la historia de este pueblo, cuál es el pacto que Dios hizo con este pueblo y por qué este pueblo tiene un llamamiento específico y cómo se va a cumplir ese llamamiento en este pueblo, porque este pueblo está llamado a ser un reino de sacerdotes entre las naciones. Esto no será posible a menos que el pueblo siga la instrucción que Dios le dio por medio de Moisés, y la tenemos en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, donde Dios establece que si el pueblo diere oído a su voz, si él oyere, si él atendiere, si él obedeciere la instrucción dada por Dios, él llegaría a ser su especial tesoro y un reino de sacerdotes de entre todos los pueblos, y sería un pueblo grande y poderoso, pero esto está en relación de dependencia de guardar la instrucción divina. No estamos llamados como pueblo de Dios a cambiar, ni a añadir, ni a quitar de la instrucción divina, sino a comprenderla y a aplicarla a nuestras vidas, obedeciéndola, y para darla a conocer, como Esdras, que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Así que por medio de este estudio, nosotros no vamos a interpretar según nuestra conveniencia o intereses personales las escrituras. Solo buscamos una cosa, y es tener una comprensión bajo la luz, la dirección y el entendimiento dado por el Espíritu Santo para aplicarlo a nuestras vidas como pueblo de Dios. Porque como pueblo de Dios, lo que queremos es seguir el camino que ya Dios trazó y estableció para nosotros. En el siguiente tema estudiaremos acerca de la historia y la identidad del pueblo de Dios, para que cada uno de nosotros, a través de las Escrituras, tenga una comprensión plena de quién es y dónde se encuentra el pueblo de Dios. Que el Eterno, el dador de la vida, te bendiga. Será un verdadero privilegio tener tu compañía durante este estudio a través de las Escrituras. Pronto nos veremos. El siguiente tema será la historia y la identidad del pueblo de Dios. Amén.